Ahí estaríamos grabando entonces. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día entonces es finalizar con el capítulo de conexión de elementos. Y para ello vamos a revisar el ejercicio que hicimos en la clase anterior, en donde vamos a tener este circuito y nos piden calcular la corriente total del circuito. Entonces podemos ver que este 4 y 2 están en serie, que aquí hay un puente, en estas resistencias de 3 y las dos resistencias de 5 hay un puente, y entonces el puente, podemos partir resolviendo el puente. Una forma es resolver el triángulo superior del puente o el triángulo inferior del puente, o bien la estrella del lado izquierdo, 3, 3 y 5, o la estrella del lado derecho, 3, 3 y 5. De cualquiera de las formas, de esas cuatro alternativas que tenemos ahí, podemos resolver el puente y después reducir todo el circuito. Y al reducir todo el circuito podemos calcular entonces la resistencia total o resistencia equivalente mirado desde los terminales de la fuente, debe ser mirado de este terminal y de este terminal de aquí abajito. Y entonces vamos a poder conocer esa resistencia equivalente y la corriente que nos pide. Entonces, veamos, en el caso de resolver el triángulo superior, ya que las tres resistencias son iguales, entonces podemos resolver el triángulo superior. Y resolver el triángulo significa pasarlo de triángulo a estrella. Entonces recordemos que la transformación es de triángulo a estrella, queda la estrella y desaparece el triángulo. O sea, las resistencias de 3 ohms van a desaparecer. Para ello ocupamos las fórmulas que ya las vimos anteriormente. Entonces vamos a calcular los valores de R1, R2 y R3 conociendo los valores de R12, R31 y R23. ¿Ya? Que serían en este caso los tres valores de 3 ohms. O sea, 3 por 3 dividido 3 más 3 más 3, en todos los casos. Entonces, como eso es así, ya sabemos que el resultado es 1, y aquí tenemos entonces la estrella equivalente, y fíjense que desapareció el triángulo. Entonces, las resistencias de 3 desaparecieron para dar paso a estas 3 resistencias de 1 ohm, que ahora están formando una estrella. Y entonces nos damos cuenta que esta resistencia de 1 y la resistencia de 5 están en serie, lo mismo que esas dos están en serie, y por lo tanto son iguales. Nos quedan dos resistencias de 6, y ya sabemos que dos resistencias en paralelo del mismo valor resulta ser, todos dijimos que están en paralelo, resulta ser la mitad de cualquiera de ellas, es decir, 3. Aquí tenemos la resistencia de 3, y esa resistencia de 3 quedaría en serie con la de 1, que sobraba de la estrella. Entonces forman 4, y esa resistencia de 4 en paralelo con 4 nos genera una resistencia de 2, que está aquí. Esa resistencia de 2 más la de 6, porque están en serie, suponen 8, y en paralelo con esta 8 nos dan a dar entonces una resistencia de 4. Y la suma de todas ellas, 4, 4 y 2, porque están en serie, nos resulta ser una resistencia de 10 ohms. Entonces, en el circuito equivalente, vamos a tener una resistencia de 10 ohms, y por lo tanto, la corriente va a ser de 2 amperes. Esa es la forma de poder reducir este circuito y responder lo que nos han pedido. Pero no tenemos esa como única alternativa, sino que también podemos calcular reduciendo la estrella, cualquiera de las dos estrellas, reduciendo una de las dos estrellas. Entonces, en este caso se tomó la estrella del lado derecho para poder reducirlo. Y las ecuaciones están aquí. R12, que sería esta resistencia, y tenemos aquí la estrella. Entonces multiplicamos 3 por 3, 3 por 5 y 5 por 3, que le dice, y dividido por R3. ¿Cuál es R3 en este caso? Esta. Esta es R3. Fíjense que esta es R1, 2, por lo tanto el punto 1 sería el de arriba, ya que este es R3, 1. Y aquí coinciden 2, 3 y 3, 1. Este es el punto 3 y este es el punto 2. El nodo 2, el nodo 1, 2 y 3. Entonces, esta sería R3 para estos efectos. R1 sería esta resistencia de 3 y R2 sería esta resistencia de 3. Entonces, hacemos el cálculo, va a ser 3 por 3, 3 por 5, 5 por 3, es dividido por 5, R1, 2, R2, 3, nuevamente lo mismo, 3 por 3, 3 por 5, 5 por 3, pero ahora dividido por 3, ese sería R1, y R3, 1, es 3 por 3, 3 por 5 y 5 por 3, pero ahora dividido por esta resistencia de 3, porque esta es R2.
¿Ya? Es decir, van a haber dos resultados iguales, 2,3 y 3,1 iguales, y R1, 2 distintos. Entonces, esos resultados están aquí, 7,8, 13 y 13. Dos iguales y uno distinto. Entonces, al dibujarlos de esa manera, aquí inmediatamente, porque el triángulo se quedaba aquí, ¿no es cierto? En esta posición y esa posición, pero podemos abrir para ver que estos dos elementos están en paralelo, esos dos elementos están en paralelo, y esos dos elementos también están en paralelo. Entonces ahí podemos ir reduciendo. Sabemos que la resistencia equivalente de dos elementos en paralelo es el producto dividido por la suma. Entonces, al hacer el producto dividido por la suma en cada uno de los casos, podemos tener en el primer caso 2,16, 3,6 en el segundo caso y 3,05 difracción en el tercer caso. Y claramente cumple las condiciones. Fíjense que 2,1 es menor que 3, que es la menor de las dos. 3,6 es menor que 5, que es el menor de las dos. Y 3,05 es menor que 4, que es el menor de las dos. Y por lo menos eso nos indica que el resultado está correcto. Dado eso, nos damos cuenta que estas dos resistencias, 2,1667 y 1,3611, están en serie y en paralelo con esta otra, de 305. Entonces ahí está el paralelo, perdón, la suma de la serie y el paralelo. Y este paralelo, y aquí es aconsejable usar varios decimales, ese paralelo va a resultar ser 2. Y hasta aquí se iguala exactamente, y tiene que ser, no hay otra alternativa, ¿no es cierto? Tiene que ser igual que el caso anterior. Entonces vamos a tener 6, 2, 8, y este 8 en paralelo nos da los 4, los 10, y finalmente llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos dejado como pendiente para que ustedes lo pudieran calcular, y el proceso es exactamente el mismo, aquí tenemos el circuito original. Entonces, es hacer el cálculo reproduciendo el triángulo inferior, al igual que nosotros lo hicimos, pero con el triángulo superior, y después volver a hacer el ejercicio reduciendo la estrella del lado derecho. El resultado ya lo conocen, saben que la resistencia total equivalente tiene que ser 10 ohms y que la corriente tiene que ser 2 amperes, no puede ser de otra manera. Eso, consultas, dudas, comentarios. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? En el chat tengo. Ya, ninguna de mi parte, dice Matías. Ok. Bueno, en este documento que todavía no lo subo, pero tengo listo para subirlo, hay algunos ejercicios propuestos y dice, por ejemplo, este ejercicio en el circuito de la figura usando las leyes de Kirchhoff, serie paralelo, estrella triángulo, fuente y división de corriente si corresponde, o sea, lo que hemos estado viendo hasta ahora, calcular la corriente y la potencia en cada una de las resistencias. Entonces, lo primero es qué estructura se ve aquí, qué tipo de combinación se ve aquí, en este caso. Me pueden comentar ahí. Una estrella. Una estrella, ya. ¿Alguna otra estructura? ¿Otro tipo de conexión? ¿Existirá un triángulo, un puente, un serie, un paralelo? ¿Nadie tiene otra opinión?
¿Dónde estaría la estrella, la persona que dijo que ve la estrella? En 6, 20 y 5. En 6, 20 y 5. Ya. Ok, yo les voy a comentar que la característica de una estrella y la característica de un triángulo es que tienen 3 puntos de salida del triángulo de la estrella. ¿Ya? Entonces, veamos si eso se cumple en este caso. Este sería un punto de salida, ¿no es cierto? Perfecto. Tenemos uno que conecta esta resistencia de 2,5 a la resistencia de 30. Este 5 tendría aquí un segundo punto, distinto del anterior, ¿no es cierto? Porque conecta por este lado con la resistencia de 30, pero si seguimos por aquí, también conecta la resistencia de 20, ¿se fijan? Por lo tanto, el punto de salida de la resistencia de 5 es la misma que el punto de la resistencia de 20. ¿Ya? ¿Se nota ahí claramente o no? Ahora, se puede mirar de esta otra manera. El punto central conecta la resistencia de 5 a la resistencia de 6, de 20, perdón. La de 5 y la de 20, y la de 6 también. Pero fundamentalmente me interesan los dos de abajo. Este conecta la de 20 y la de 5. Y el punto inferior, fíjense que esta línea inferior, conecta la resistencia de 20 y la resistencia de 5. ¿Ya lo ven? Entonces vuelvo a preguntar, ¿es esto una estrella? Ese punto de ahí, ¿será una estrella realmente? No. No. ¿Qué es entonces si no es una estrella? ¿Será un triángulo? ¿Es un paralelo o no? El 20 y el 5. Exactamente, es un paralelo entre el 20 y el 5. Perfecto, eso sí. Esos dos están en paralelo y el resultado de ese paralelo estaría en serie con la de 6. ¿Se fijan? Y cambió harto. ¿Se fijan? Entonces esto no es una estrella, porque aquí hay una unión. Es el mismo punto. Lo que pasa es que parece un dibujo, pero el dibujo está ahí tendiendo a engañar un poco. Entonces, este es un serie paralelo, este es serie paralelo con esos dos. Este conjunto serie paralelo va a quedar una sola resistencia que va a estar en paralelo con la de 30 y ese resultado va a estar en serie con la de 2,5. Y ahí se puede calcular. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? ¿Se ve? Sí. Ya. Perfecto. Profe, Vámonos. y si Diga, hubiera una resistencia entre el 20 y el 5 abajo, aquí ¿ahí sí abajo, sería estrella? aquí sería un triángulo. Esta parte de abajo transformaría un triángulo. Porque tendríamos un Ujú. punto, un segundo punto y un tercer punto. Ah, Entonces aquí abajo quedaría un ya. triángulo. Podría considerarse también una estrella en la parte superior. El problema es que como yo tengo que colocar, sí puede ser, ¿ya? Entonces tendría para transformarlo en triángulo, para poder desarrollarlo, tendría entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto un tercer, el tercer equivalente. Entonces, estas dos, o sea, el equivalente de la transformación de la estrella al triángulo, con la que tenía, con esta rama del triángulo, quedarían en paralelo. Pero me quedaría un triángulo. De nuevo me quedaría un triángulo. No sé si lo visualizan. En ese caso, o sea, en el caso que hubiese un triángulo entre el 20, el 5 y una resistencia hipotética abajo, Sí, sí. eh, ¿habría una estrella arriba entre el 30, el 6 y el 2,5? El 30, el 6, el 2,5. No, porque el 2,5 va en serie con la fuente. Ah, ya. Entonces más conviene resolver todo esto primero. ¿Ya? Fíjense, les voy a mostrar. Voy a borrar esto por ahora. Ya, fíjense que si yo tuviese aquí voy a colocar aquí una resistencia, tal como ustedes me lo plantean. Supongamos una resistencia ahí. Asumamos que es una resistencia, cualquier valor. Esto se transforma en un triángulo. ¿Se fijan? Porque entre este nudo y este nudo hay un elemento, entre este nudo y este nudo de acá hay otro elemento, y entre este nudo de acá abajo y el de arriba hay otro elemento. Por lo tanto, esto es un triángulo.
Si yo quisiera resolver esto mediante una transformación de la estrella, que también se ve aquí, ¿no es cierto? Aquí hay una estrella, ahí entre la resistencia 6, 25, ahí sí hay una estrella, porque los tres puntos son distintos, ¿ya? No ocurre lo que ocurrió antes. Entonces yo podría resolver esto colocando aquí un triángulo, un punto ahí, después tendría que insertar un punto aquí entre este punto y este. No, 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 no. Esa es la que tenía que usar. Mira, ahí está. Entre este punto y no quiere salir. Formas. Usar esa más. Entre este punto y este, una segunda rama de la estrella equivalente, y entre este punto, este nudo y este nudo, voy a tener un tercer elemento. Por lo tanto, ahí me quedaría una estrella equivalente, perdón, un triángulo equivalente, no sé si lo ven, no se ve muy bonito, un triángulo equivalente de la estrella inicial. Lo voy a dibujar así. Entonces voy a tener este elemento, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Tendría aquí una segunda resistencia equivalente y acá abajo tendría una tercera resistencia equivalente. Entonces, esta estrella que está aquí, 625, la puedo, digamos, transformar en un triángulo. Ahí, abajo y ahí. Entonces, fíjense que estas dos quedan en paralelo, claramente, ¿no es cierto? Esta y esta quedan en paralelo. Recuerden que la estrella desapareció. Esta resistencia equivalente del triángulo ahora queda en paralelo con esta. Quedan esos dos en paralelo. Estas dos en paralelo. Y este conjunto, con este conjunto, quedan en serie. Y todo eso en paralelo con esto. Y todo ese conjunto en serie con eso. No sé si lo ven. Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, este paralelo, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar en rojo, sin ruido. Es en paralelo, ¿no es cierto? Esos dos en paralelo, porque están unidas ahí, si ustedes se fijan, tienen ese nudo y tienen ese nudo común. Por lo tanto, estas dos están en paralelo. Pasa lo mismo, entonces, con estas dos de acá. Con estas dos de acá. Con esas dos de ahí. ¿Cierto? Que estarían en paralelo. ¿Por qué estarían en paralelo? Porque este nudo y este nudo es el mismo. Y abajo sucede lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar una sola resistencia. Y aquí me va a quedar una sola resistencia del paralelo. Luego, esta resistencia y esta resistencia se unen, ¿se fijan? Están unidas por un solo lado, por lo tanto van a ser serie. Y esta serie va a estar en paralelo con esto. Y todo ese conjunto entonces va a estar en serie con el 2,5 y ya yo voy a tener entonces el resultado. ¿Ya? Pero en este caso, volvamos al punto original, en este caso, lo que tenemos es que las resistencias de 25 están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque sus terminales, que son ese terminal y este terminal de aquí, están unidos. ¿Ya? Ambos simultáneamente, estos dos y estos dos. Por lo tanto, estos están en paralelo. Aunque pareciera ser una estrella, pero hay que fijarse bien qué pasa aquí. Esta unión de estas dos resistencias destroza la estrella y hace que estos dos estén en paralelo. Sí, ahí sí se entiende mejor el circuito. Sí, profesor. Ya. Veamos este otro ejercicio. Dice en el circuito de la figura calcular las potencias de cada resistencia usando leyes de Kirchhoff, serie paralelo, estrella triángulo, puente de división.
puente y división de corrientes cuando corresponda. No usar mallas ni nodos. Bueno, hasta ahora no hemos visto método de mallas ni nodos, así que no es problema. ¿Ya? Y todos los valores de resistencia están en no. Entonces hay que mirar este circuito ahora. ¿Cuál será? Voy a tratar de aumentar este circuito. Ahí. Perdón. Ahí. ¿Qué tipo de, ahí, qué tipo de circuitos podemos, configuraciones podemos encontrar aquí? Hay una estrella y hay uno en serie. ¿Dónde estaría la estrella? Está en R7, R8 y R9. R7, R8 y R9. ¿Ya? ¿Ya? Y si no me equivoco, el R9 está en serie con el R6. Sí, eso sí. Eso primero, lo más fácil primero, R6 y R9 en serie. Perfecto. Fíjense, analicemos este otro lado, R7 y R8. Están unidos por este lado, ¿no es cierto? Eso los une a los dos. Y veamos si el otro lado de cada uno de los elementos están unidos entre sí. Fíjense, está hasta ahí, hasta este nudo, y este lado está hasta ese nudo. Pero ese nudo y este nudo, de acuerdo a esta línea, es lo mismo. O sea, todo esto es un solo nudo. Voy a ver si que les aclara más la idea. Vamos a hacer todo esto, todo eso, eso, y esto de aquí, todo eso es el mismo nudo. ¿Lo ven? ¿Por qué es el mismo nudo? Porque no hay elementos entre medias. ¿Me fijan? Por lo tanto, todo eso es un solo nudo. ¿Ya? Y si todo eso es un solo nudo, entonces este costado de la resistencia R8 y este costado de la resistencia R7 es el mismo, ¿se fijan? Y además este costado y este costado de la resistencia R7 y R8 son iguales. ¿Ya? Es el mismo costado. ¿Ya? Por lo tanto, esta resistencia R7 y la resistencia R8 están en, ¿cómo estarían? ¿Paralelo? En paralelo. Exactamente. Esta y esta están en paralelo. ¿Me fijan? Por lo tanto, si están en paralelo, estas dos más estas no pueden formar una estrella. ¿Ya? Porque primero está el paralelo y después esta con esta está el serie, pero bueno, con el equivalente podría ser que hubiesen tratado de formar una estrella, pero lo primero está el paralelo, siempre lo más fácil es el paralelo. ¿Ya? Entonces estos dos estarían en paralelo. ¿Se ve bien o no? ¿Se logran visualizar eso? R6 y R9 claramente están en serie, pero R7 y R8 están en paralelo. ¿Se fijan? Por aquí se unen en los dos extremos, uno de los dos extremos, y por acá se unen los otros dos extremos. Entonces, cuando dos resistencias están unidos, cada una por sus extremos, entonces están en paralelo. Si quieren, tomen esta y la dibujan aquí. Después la dibujan aquí. Y se va a entender mejor. Ya, Al menos yo lo entiendo. ya. Ok. ¿Qué pasa con R3 y R5? ¿También están en paralelo? También están en paralelo, ¿se fijan? Perfecto. ¿Y qué pasaría con este equivalente? R3 y R5 y R8, R7.
Pero aquí no, ahí no se puede decir mucho porque hay que ir haciendo el desarrollo. Porque estos dos están ¿Viene en en serie? sí y no. ¿Por qué? Porque está esta de trabajo, la R4. La R4 molestaría un poco. Aquí, a ver si puedo dibujar algo. Aquí vamos a intentar dibujar un poquito eso. A ver, voy a dibujar entonces. Tengo R1. R1, esto sería, aquí tendría yo R1. Si puedo dibujar aquí, este sería R1. Sería esa resistencia. Este nudo lo puedo yo dibujar de esta manera. Lo voy a dibujar de esta manera para que me quede más cómodo. Ahí es ese nudo. Entonces, de este nudo salen, por un lado, una línea para acá, que es donde va a estar R5, y otra línea, que es donde va a estar R3. Entonces, la copio aquí. Ese es R5 y este es R3. Entonces, esta es R1, dijimos. Nuevamente grande los nodos. Vamos a hacer el 9. R1, este va a ser entonces, dijimos, R5. Y este de abajo va a ser R3. Vamos a editar. R3. Este nudo de aquí, que parece una especie de S así, lo voy a unir aquí. Entonces tomo este, lo copio y lo pego. Ahí. Luego voy a tener todo esto. Y lo voy a pegar. Lo voy a trasladar ahí. Y voy a tener una unión aquí. Copiar y pegar. Y entonces, esto es este nudo de aquí. Este de arriba, entonces ahora va a ser R8. Y este de abajo va a ser R7. ¿Ya lo ven? Y después tenemos este nudo, es este nudo de aquí. ¿Ya? Y entonces me falta este R4. Y R4 va a salir de este nodo central. De aquí de este, que sería esta parte de aquí. Ese no, este como ese, lo digo que es una especie de H. Entonces voy a tener aquí una línea que la voy a copiar de aquí y la voy a pegar. La voy a sacar de ahí para que se note mejor. Y de aquí voy a sacar entonces R4. Copiamos, pegamos. De aquí voy a sacar entonces los otros elementos. Ahí. Copiamos y pegamos. Entonces, este que abajo va a ser R2. R2, me falta R4. Lo vamos a pegar aquí. Este es R4 y me queda R6. Que va a estar ahí. Y una línea que me va a faltar aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y otra línea que me va a faltar aquí.
Ahí. ¿Se fijan? Y aquí me falta, este es R6. Me va a faltar el R9. Este sería R9, entonces. ¿Se fijan? Entonces, esto se transformó de esta manera. Claramente, entonces, R8 y R7 están en paralelo, R5 y R3 están en paralelo. ¿No es cierto? Esto se transformaría finalmente, pongámosle aquí en un paralelo, le voy a colocar R5-3. Ahí. Entonces, desaparece eso. Aquí podemos dejar un R7-8. Es decir, resolvemos el paralelo, lo que estoy haciendo ahí es resolver el paralelo, ¿no es cierto? Y fíjense que este paralelo, 7, 8, con las 9 y con las 6 quedan todos en serie. ¿No es cierto? Entonces aquí nos quedaría una resistencia R9876. Todo esto está en paralelo con R4. ¿Se fijan? Estas tres que están en serie en paralelo con R4, que sería esta de aquí. Por lo tanto, esta R4 no tiene una conexión serie paralelo con las anteriores, ¿ya? Con R5, R3, R7 y R8, ¿ya? Sino que estaría todo esto en paralelo y finalmente todo en serie. El equivalente con todo el resto, todo en serie. Disculpen un segundito. ¿Aló? ¿Sí? Bien, gracias. Estoy en una clase en este momento. Sí. Sí, por favor. Ya, gracias. Ya, adiós. Ya, entonces estarían R1, el equivalente de R5, R3, y el equivalente de R8, 7 más 9 y 6, y paralelo con R4, y R2 estaría todo finalmente en serie. Ese sería el circuito equivalente que podríamos tener de esta estructura de acá. No sé si se entiende, queda más claro ahí. Sí, profe, quedó clarísimo. Ya, perfecto. Vamos a borrar todo eso. No sé si acá me puedo liberar el archivo original. Bueno, no importa. Y aquí hay otro. ¿Qué estructuras pueden visualizar aquí? Perdón. Ahí. Paralelo y serie. Paralelo y serie. ¿Cuáles serían el paralelo? A ver. El 20 y 30. Perfecto. Ya. ¿Algún otro más? Yo creo que también la suma entre 40 y 80 con 60 y 120. Perfecto. Esos tres están en paralelo. Correcto. Porque se unen por ese lado y se unen por este lado. Muy bien. Entonces tendríamos aquí un equivalente. Ese de ahí sería un equivalente, ¿no es cierto? Una cosa así. Con rojo y sin rojo. Ok. Esos serían serie esos dos y esos tres en paralelo. Y me dijeron estos en paralelo. Muy bien. ¿Algo más? Ese círculo grande estaría en serie con el 20 y 30. Con el paralelo 20-30. Muy bien. Y después yo creo que esos dos círculos están en paralelo con el 80 y 25. Ya, y 80 y 25, ¿cómo están? En serie. En serie. Muy bien. Estos dos están en serie. Este equivalente y ese equivalente están en serie finalmente, ¿no es cierto? Estos dos están en serie y esta suma estaría en paralelo con esa suma.
¿Se fijan? Finalmente, todo este equivalente, esta cosa rara que está aquí, en serie con la de 9 y en serie con la de 8. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Se nota? Sí, profe. Ya. Ok, ahí tienen entonces para resolverlo. No tengo los resultados. Ah, pero es que hice borré lo que tenía que borrar. Ahí. Ya, entonces, fíjense que en muchos de estos circuitos van a aparecer cosas medias raras así. Entonces, aquí la recomendación es primero buscar lo más sencillo. Lo más sencillo es tratar de reducir primero los series y los paralelos que podamos encontrar. Y como les digo, toda vez que nosotros rebuscamos una parte del circuito, dibujarlo de nuevo, de forma tal de que nos quede clarito cómo se va haciendo la reducción. Es decir, no llegar de este a un solo circuito que con 3 elementos en serie, porque ahí es donde a veces uno se empieza a perder de dónde salieron los valores, por qué salieron esos valores, alguna queda afuera, siempre hay algún grado de error. Entonces aquí lo recomendable, por ejemplo, sacar este paralelo y este serie, y dibujar. Después este serie con este paralelo, y dibujar, y cada vez se va a ir, el circuito se va a ir reduciendo más, entonces cada vez más sencillo. Entonces les queda clarito qué van en serie, qué van en paralelo, qué pueden en triángulo, qué pueden en estrella, etc. Las transformaciones, todo eso. Eso es lo único que les puedo comentar de esto. No hay más dificultad, realmente no hay más dificultad. Importante es entrenar el ojo nada más que nada para que poder detectar cuáles van en serie y cuáles van en paralelo. Cuáles van en triángulo, en estrella, qué sé yo. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda, jóvenes, señoritas? No sé cómo está compuesta la audiencia. Eso es lo último que tenemos de este. Eso es lo último que tenemos de punto de vista de Bastián, Claudia, sí, sí tenemos. Ya. Ok, entonces vamos a continuar ahora con esta otra parte. Entonces vamos a continuar ahora con el capítulo 2, porque ya el 1 lo agotamos completo. Capítulo 2, circuitos de corriente continua. Y vamos a ver lo primero que se denomina el método de Maya. Como les comenté al principio de la asignatura, el método de Maya es uno de los métodos tradicionales de análisis de circuitos. ¿Qué significa hacer análisis de circuitos? Significa que a mí me interesa conocer los valores de voltajes, corrientes, voltajes, corrientes de todos los elementos que conforman el circuito, ¿ya? Voltajes, corrientes, potencias, que actualmente es lo que más uno busca, ¿ya? Esos 3 valores de cada uno de los componentes del circuito eléctrico, y con eso, conocido todo eso, yo digo, he hecho un análisis del circuito. Bueno, veamos qué pasa con el método de Maya. El método de Maya, voy a saltar esto un poquitito y voy a llegar aquí. El método de mallas se utiliza cuando tenemos más de una malla, como en este caso, en este circuito tenemos 2 mallas, ¿no es cierto? Tenemos una malla aquí en el lado izquierdo, una malla en el lado derecho. Entonces ya se hace un poquito más engorroso aplicar directamente las leyes de Kirchhoff. Sin embargo, el método de Maya está, digamos, apoyado, su base es las leyes de Kirchhoff, así que no nos va a entregar un buen resultado, es solo que es bastante más fácil de aplicar. El método de Maya, como su nombre lo indica, implica que hay un procedimiento. ¿Ya? Hay un procedimiento que se debe aplicar para poder resolver el método de Maya. El procedimiento es el siguiente. Primero, hay que verificar que la red sea plana. Cuando una red es plana, esta que está aquí es una red plana, porque algún cruce de líneas
no implica que no exista una conexión. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer aquí muchas, puedo ampliar mucho más este circuito y no hay, y todos estos puntos son de unión. Aquí este es un punto de unión eléctrica, este es un punto de unión eléctrica. ¿Se fijan? Si yo quisiera tomar toda esta rama completa y dibujarla aquí, la puedo dibujar, no hay ningún problema, y no me queda un cruce de líneas que no sea una unión eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando una red es plana, cuando no existen estos cruces que no implican, digamos, cruces de líneas que no sean uniones. Por ejemplo, voy a hacer un cruce aquí, que es típico que uno dice, ah, pero este, no sé si va a resultar una vez. Yo tomar este aquí, por ejemplo, supongamos que entre este punto y este punto aquí yo tengo un elemento, ¿ya? Y después voy a decir, ¿sabe? Que además voy a colocar otro elemento entre este nudo de aquí y ese nudo de acá, ¿ya? Entonces fíjense que aquí hay un cruce de líneas, ¿ya? Ese cruce de líneas no lo puedo evitar. Podría evitarlo, a ver si me voy por aquí, para acá, pero voy a tener igual un cruce de líneas acá. ¿Se fijan? Si yo hago este cruce, en vez de irme por ahí, lo hago por acá. Eventualmente este cruce lo puedo evitar, ¿ya? Yéndome por otra vía, yéndome por aquí, por ejemplo. ¿Se fijan? Y nuevamente es un circuito plano, porque no hay cruces que signifiquen que no es unión eléctrica. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, si yo genero aquí una especie de cubo. Entonces, supongamos que aquí voy a colocar, supongamos que tengo esta rama, y tengo aquí otra rama, que la voy a colocar aquí sin relleno. ¿Ya? Y tengo aquí entonces un elemento de aquí a acá. En todas estas líneas que estoy dibujando va un elemento. ¿Ya? No es una unión solamente, sino que una resistencia, una fuente, alguna cosa de ese tipo. Entonces voy a dibujar aquí, voy a pegar acá. Ahí, por ejemplo. Aquí. Entonces aquí voy a tener una especie de cubo. Ahí. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí hay un elemento. Entonces, aquí tengo un elemento, una resistencia, una fuente, lo que sea. Tengo otro ahí. Tengo otro aquí. Entonces, todas las aristas del cubo este que estoy dibujando tengo un elemento. ¿Ya? Y entonces, ahí fíjense que no tengo ninguna otra posibilidad, que existen un par de cruces que no significan nudo. Es decir, este dibujo no lo puedo dibujar en un plano. La única forma de dibujarlo es en forma tridimensional, tal como está aquí. ¿Ya? Y entonces sucede que este cruce de aquí no es una unión eléctrica y este cruce de aquí tampoco es una unión eléctrica, sino que es una línea que va más adentro, más profundo. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, este circuito es lo que vamos a denominar un circuito no plano, porque no lo podemos dibujar en un plano sin que este cruce no sea una unión eléctrica. Si esto no existiera, bueno, esto sería un circuito plano porque lo podemos dibujar en un plano sin la existencia de ese tipo de cosas. No sé si queda claro con eso. Entonces, en este caso, vamos a ver acá, este es un circuito plano. Este es un circuito plano. ¿Ya?
Y entonces vamos a tener, fíjense, tenemos, ¿cuántos nodos tendríamos aquí? ¿Cuántos nodos tendríamos aquí? Conté 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. 7 nodos. Ok. Pero fíjense que aquí este nudo, que está aquí entre estas dos resistencias, este nudo que está en entre la resistencia 5 y la fuente de 15, y este nudo, que está entre la resistencia de 4 y 6, y este nudo que está en la resistencia entre 2 y 4, y este nudo que está entre la resistencia de 9 y 30, son nudos no relevantes para nosotros, no son nudos de interés. ¿Por qué no son nudos de interés? Porque tiene un acceso, o una entrada y una salida. Y por lo tanto, el interés de los nudos es saber cuál es la corriente, cuánto vale la corriente que entra y cuánto vale la corriente que sale. Es decir, si tiene un acceso de entrada, tiene una entrada y una salida, la corriente es la misma. Por lo tanto, dejan de tener interés. No sé si me capta la idea. ¿Ya? Pero los nudos que interesan, entonces van a ser aquellos que tienen 3 o más ramas, ¿ya? O tienen 3 o más accesos, como este, por ejemplo. ¿Ya? Ese nudo tiene 3 accesos, ¿fijan? Aquí ya no puedo decir que la corriente que entra por aquí es igual a la corriente que sale por aquí, porque aquí tengo un tercero. ¿Ya? Y lo mismo va a suceder con el nudo de abajo. ¿Qué dice? Me equivoqué. Mira, copiar y pegar. ¿Ya? Este nudo de aquí abajo sí es de interés. ¿Ya? Esos dos nudos son de interés. Los otros no. Porque sabemos que la corriente que entra es igual a la que sale, entonces deja de tener interés para nosotros. Y asimismo, nos queda toda esta sección, estas resistencias 2, 4 y 6 que están en serie, nos queda como una sola rama, una rama de interés. Y nosotros habíamos definido que la rama era la unión entre un camino único entre dos nudos. Bueno, ahora como este nudo dejó de ser de interés y este nudo aquí dejó de ser de interés, entonces esta la consideramos una sola rama. En vez de tener 3, decimos una sola rama, una rama de interés si ustedes quieren. Lo mismo pasa aquí. Entonces en este circuito, yo puedo decir que tengo 3 ramas de interés. Tengo una rama, una segunda rama y una tercera rama, que son de interés. Tengo 2 nudos de interés y tengo 2 mallas. Aquí hay una malla y aquí una malla. ¿No es cierto? Y voy a tener 3 lazos, porque voy a tener aquí el lazo externo. Más en los 2 lazos interiores, son 3 lazos, no hay más. Entonces, y además es plano. Entonces, lo que nos dice el método de malla es primero que ya hemos verificado que la red es plana. Después, entonces, asignamos a cada malla, cada una de estas mallas, que en este caso que tenemos 2, una corriente de malla. Y esa corriente de malla es ficticia, esa no va a existir. Ahí voy a explicar por qué no existe. No es real. Ahora, esta corriente de malla nos va a ayudar a resolver el problema, a resolver el ejercicio. El sentido que le podemos dar a esta corriente de malla es cualquiera, a menos que alguien ya lo haya designado. Es decir, supongamos que yo voy a definir, por ejemplo, voy a usar este, voy a decir que mi corriente de malla es ese. Ese es el sentido de mi corriente de malla. ¿Ven? Va desde este punto, o sea, desde este nudo de abajo, da la vuelta y baja y llega al nudo de origen. Entonces, eso es una corriente de malla. Recordemos, no existe, en la realidad no existe. Y en la otra malla, yo puedo definir una segunda corriente de malla y la voy a definir al otro lado. Ahí. Esta otra corriente de malla. Entonces, el sentido de una corriente de malla y de la otra puede ser cualquiera. No es necesario que todos vayan en el mismo sentido. Después nos vamos a dar cuenta que es recomendable que vayan en el mismo sentido, por una razón que voy a explicar más adelante, pero puede ser en cualquier sentido. Entonces aquí tengo 2 mallas, tengo 2 corrientes. Una vez que yo tengo asignada la corriente de malla a cada una de las mallas existentes en el circuito, aplico ley de voltaje de Kirchhoff a cada malla.
entonces veo cómo polariza esta malla, perdón, esta corriente de malla, las resistencias que tengo en el camino, y cómo polariza las resistencias esta otra corriente de malla. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces resulta que va a salir aquí una ecuación de malla, y aquí va a salir una segunda ecuación de malla. Y esas ecuaciones de malla van a estar en función de las corrientes de malla que vamos a definir aquí. Esta corriente y esa corriente de malla. Van a estar en función de eso. Y por lo tanto, vamos a tener dos incógnitas y vamos a tener dos ecuaciones, para este caso. Entonces, antes de eso, escribimos las ecuaciones en forma ordenada, con lo cual nos queda una pequeña matriz, un sistema de ecuaciones, y resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué vamos a resolver con este sistema de ecuaciones? Los valores de las corrientes de malla. Esta corriente de malla y esta corriente de malla. Lo que nosotros vamos a buscar, y que es lo que realmente existe en un circuito, son las corrientes de rama. Es decir, aquí vamos a tener tres ramas. Entonces, una corriente que puede ir desde este nodo de abajo hacia el nodo de arriba en esa dirección. Otra corriente que podría ir desde ese nodo superior hasta el nodo inferior. Y una tercera corriente de rama que puede ir desde el nodo inferior hacia el nodo superior. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer llegar aquí a este nodo las tres corrientes. Por ejemplo, digo que por esta rama se pone una corriente en este sentido, por esta rama se pone una corriente en este sentido y por esta rama se pone una corriente hacia arriba. ¿Ya? Eso es perfectamente posible. Lo que va a pasar, es decir, yo puedo definir aquí una corriente de rama en ese sentido, por definir otra corriente de rama en este sentido. Ahí hay dos que están entrando al nodo superior, ¿no es cierto? La tercera debiese salir, ¿no es cierto? Pero yo puedo definir arbitrariamente, porque esta definición es arbitraria, una corriente de rama que vaya hacia arriba. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es que las tres corrientes de rama llegan al nodo superior. Eso, si bien es cierto, lo puedo hacer, eso implica que alguna de estas tiene que salir, porque no puede ser que las tres lleguen aquí y se concentren las corrientes, sino no se cumpliría la ley de corrientes de Kirchhoff. Y además queda inmediatamente claro que en este nodo de abajo, esta corriente central va saliendo de este nodo, esta corriente de la rama de la derecha va saliendo del nodo y esta corriente de la rama del lado izquierdo también va saliendo. Por lo tanto, aquí las tres corrientes irían saliendo del nodo. Alguna de ellas tiene que entrar. Lo mismo que aquí, alguna de ellas tiene que salir. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a interesar es calcular estas corrientes de rama. Esas corrientes de rama. ¿Cuál es el valor y realmente la dirección que va a tener finalmente? Cuando tenemos una sola malla, esto es muy fácil de hacer, pero cuando tenemos 2, 3, 4 mallas, ya se torna más complicado. Entonces, cuando ya se torna más complicado, empezamos a usar lo que vamos a denominar el método. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo es el método antes de preguntar, porque hasta ahí ha sido una explicación más global. Entonces, este es el procedimiento. Verificar que la red sea plana, esta red es plana. Asignar a cada malla una corriente de malla, que lo vamos a hacer al tiro. Aplicar la ley de voltaje a cada malla, lo vamos a hacer enseguida. Escribir la ecuación en forma ordenada y resolver. Entonces, vamos a eso. Y aquí me fui al chancho al tiro. Aquí tengo una corriente de malla y una corriente de malla y 2. Yo las asigné a mi propio gusto. Nadie me puede decir que esto está malo, porque estos tienen dirección, sentido y dirección que yo quiera. Las dos pueden ser en este sentido, o al revés, o una en un sentido y la otra en otro. ¿Ya? Lo que es conveniente, olvídense por ahora de estos I1, I2 y 3. No olvidemos por ahora de ellos. Lo único que interesa es que cada malla tenga una corriente de malla con un nombre distinto. O sea, aquí le puse I1 a la malla 1, a esta. La malla de la izquierda la sumí con la malla 1, la malla del lado derecho lo sumí con la malla 2. No sé cuántos son los magnitudes de estas corrientes de malla, asumimos que son distintas. Y eso es lo más recomendable. Entonces ya tenemos, primero, que la malla es plana, el circuito es plano. Segundo, que asignamos la corriente de malla a cada una de las mallas. I1 y 2. Después dice, el método dice que se planteen las ecuaciones de malla. Entonces planteamos las ecuaciones de malla. Lo primero que hay que saber aquí
es que cuando yo establezco que esta corriente de malla toma ese sentido, entonces, de acuerdo a la convención, que ya la conocemos, decimos que por donde entra esta corriente de malla a una resistencia, polariza positivo ese lado. O sea, voy a tener aquí abajo positivo y obviamente negativo arriba. El voltaje en esta resistencia de 7 es la de 5, abajo positivo, arriba negativo. ¿No es cierto? Esta otra corriente va a polarizar la resistencia de 2, positivo al lado izquierdo, negativo al lado derecho, o sea, un voltaje que va a quedar positivo negativo. Aquí se va a generar un voltaje que va a quedar positivo arriba, negativo abajo. Y en la resistencia 6, un voltaje que va a quedar positivo arriba y negativo abajo, por la dirección en la cual arbitraria que se le dio a esta corriente. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí en el medio? En la resistencia de 9. Fíjense que por la resistencia de 9, por efecto de la corriente de malla 1, se polariza positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Un voltaje que va a aparecer aquí, producto de esta circulación de corriente I1. Pero simultáneamente, producto de la circulación de la corriente I2, va a quedar positivo en la parte de abajo, negativo en la parte de arriba. O sea, aquí va a haber una composición de 2 voltajes. ¿Ya? Y eso lo vamos a tener que tener en consideración cuando planteemos las ecuaciones de malla. Consultas hasta ahí primero que nada. Parece que ninguna, o se me durmieron todos después del almuerzo. Ninguna por mi parte. Ya, Aún no me duermo. ya, qué bien. Ya, entonces vamos a plantear la ecuación de malla. Fíjense que partí por aquí. Recuerden que el punto de partida puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera, lo importante es que lleguemos al punto de partida. Entonces vamos a partir por este nodo de aquí abajo. Entonces, como vamos a seguir la misma dirección de la corriente de malla, entonces siempre nos vamos a encontrar con los signos positivos. Es aconsejable siempre seguir la dirección de la corriente, ¿ya? Porque si seguimos la dirección de la corriente, siempre nos vamos a encontrar con el signo positivo del voltaje en cada una de las resistencias. Podemos hacerlo al revés del recorrido, no es problema. Pero al hacer el recorrido al revés, nos vamos a encontrar con el negativo. Fíjense que en este caso, esta corriente 1 polariza esta resistencia 7 abajo positivo, la de 5 abajo positivo. Si yo hago el recorrido al revés, el recorrido, me encuentro con el signo menos del voltaje en la resistencia 5, con el signo menos del voltaje en la resistencia 7. Eso no es problema en general, pero trae más dificultades, más que nada, es más complejo. Un poquito más, hay que tener mayor claridad de lo que uno está haciendo. ¿Ya? Entonces, sigamos el recorrido de la corriente. Nos encontramos con los más 7 volt de esta resistencia, y eso es 7 por I1. La I2. Seguimos, nos encontramos con el positivo del voltaje generado por la corriente I1 en la resistencia 5, 5 veces I1, positivo, más 5 I1. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el signo menos, recuerden que la rayita más corta de la fuente es signo menos, menos 15, el voltaje de esa fuente, los menos 15, y llegamos aquí a la resistencia del centro. Entonces dijimos que la resistencia del centro, por efecto de I1, se genera un positivo acá arriba, un voltaje positivo 9 veces I1, ahí. Pero además, I2 genera otro voltaje que es positivo aquí abajo y negativo allá arriba. Pero como el recorrido que estamos haciendo es por I1, nos encontramos por el lado de I1 más 9 veces I1 y por el lado de I2 menos 9 veces I2. No sé si queda claro eso. Y después tenemos la resistencia de 30, que nos encontramos con el signo menos resistencia de 30. Cerramos el recorrido igual a 0. No sé si hasta ahí estamos claros. Podría yo meter más de esto, generar aquí, insertar, si tengo aquí. Aquí tengo un signo. Entonces supongamos que este signo más, esta corriente I1 polariza positivo aquí y por supuesto negativo al otro lado. Polariza positivo esa fuente de ahí. Ahí, positivo esa resistencia. Por este lado positivo,
por el lado de la corriente I1 y por el lado de la corriente I2. Ojalá que se polariza positivo por acá. ¿Ya? Y sabemos que en las fuentes de voltaje, el positivo siempre está en el lado de la línea de mayor longitud. Ahí, por ejemplo. Entonces, si hacemos el recorrido, obviamente la salida del elemento es negativo. Entonces, si hacemos el recorrido, aquí más veces, más 7 veces I1, que es el voltaje, más 5 veces I1, que es el voltaje, menos los 15 volts. Y aquí lo importante, por el lado de la corriente I1, más 9 veces I1, pero por el lado de la corriente I2, aquí es negativo. El positivo está aquí abajo. Entonces, más 9 I1, pero además menos 9 veces I1. Y después los menos 30 igual a 0. Y ahí nace esta ecuación que está aquí. No sé si está claro. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la malla 2? A ver si alguien me la puede decir. ¿30 Don Juan Pablo. más 9 y 2? Muy bien usted, tiene una clase. Sí, ¿Ah? dígamelo. Sí, Ya, 30 más 9 y 2, menos 9 y 1, más 2 y 2, más 4 y 2, más 6 y 2. ya, perfecto, ya. Ya, es que yo encontré, lo que pasa es que me comencé bien el nombre y me encontré una antigua. Ya, acá. Ya, listo, no. Ya, listo, ahora sí. Discúlpenme, jóvenes. Voy a recibir una llamada telefónica. Perdón, me dijeron entonces, más 30, ¿alcancé a escuchar? Perdón, más 30 me habían dicho. Más 9 y 2, Ya, menos 9 y 1, más 2 y 2, más 4 y 2, más 6 y 2. ya, perfecto. Igual, igual a, 0. igual a 0. Recuerden que es una ecuación, por lo tanto tiene que ir igual a algo. Perfecto, y aquí está. ¿Ya? ¿Se fijan? Más 30, más 9 veces y 2, y menos 9 veces por el lado y 1, y después más 2 y 2, más 4 y 2, más 6 y 2 igual a 0. Y se hizo ese recorte. Muy bien, perfecto. Entonces fíjense lo siguiente, que aquí yo tengo valores con I1, valores con I2 y números que corresponden a la fuente. Por lo tanto, yo puedo ordenar un poco este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y voy a factorizar todo lo que es I1, todo lo que es I2 y todo lo que son números solos, ¿ya? Al otro lado signo igual, con lo cual me queda la primera ecuación de esta manera. Fíjense, 7 más 5 más 9, todos son factores de I1, menos 9 por I2, igual a, en este caso, más 15 más 30. La segunda ecuación voy a hacer lo mismo. Entonces me queda 9, menos 9 veces I1, y lo voy a dejar ordenadito como un sistema de ecuaciones, ordenadito, una especie de matriz, si ustedes gustan. Menos 9, todos los elementos asociados a I2, 9, 2, 4 y 6, 9, 2, 4 y 6 con I2. El otro lado signo igual, menos 30, que es el único valor. Entonces perfectamente tengo aquí un pequeño sistemita de ecuaciones. Dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? ¿Se nota? Y fíjense que esto tiene una característica. Si yo lo ordeno de esa manera, tiene una característica. Fíjense que para efectos de I1, que es la primera malla, esta es la ecuación de la malla 1, y la de abajo es la ecuación de la malla 2. Fíjense que tengo 7, 5 y 9, factor de I1.
¿Y qué son 7, 5 y 9? Las resistencias 7, 5 y 9 que están presentes para efectos de la malla 1. ¿Ya? Fíjense en el caso de la malla 2, 9, 2, 4 y 6. 9, 2, 4 y 6. Esas son las resistencias que están presentes en la malla 2. ¿Ya? A este grupo, 7, 5, 9, 9, 2, 4 y 6, se denomina el conjunto de las resistencias propias de la malla. Así se denomina. ¿Ya? Este conjunto de resistencias propias de la malla. Y además aparece este menos 9 y menos 9 en las dos ecuaciones. Fíjense, en la primera ecuación menos 9 pero por I1 y en la segunda ecuación menos 9 por I2. ¿Ya? Esta. Porque está asociado tanto I1, porque es una resistencia común, tanto para la malla 1 como para la malla 2. Y efectivamente, esta resistencia, o este número aquí, corresponde a lo que nosotros vamos a denominar las resistencias comunes entre la malla 1 y la malla 2. O la resistencia común entre la malla 1 y la malla 2. O la malla 2 y la malla 1, como quieran llamar. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros generemos el método de malla en un circuito como este, vamos a tener, por un lado, la suma, porque en otras palabras esto es un circuito serie, si nosotros lo miramos así, esto no es más que un circuito serie, lo mismo que este, un circuito serie. Entonces, la suma de todas las resistencias propias de la malla, ¿ya? Y más o menos, ese más o menos va a depender de la dirección de la corriente I1 e I2, ¿ya? Más o menos las resistencias comunes. Y esto va a ser igual a, en este caso, las fuentes que encuentre en el camino. Lo mismo sucede aquí. Conjuntos de resistencias propias de la malla, 9, 2, 4 y 6, 9, 2, 4 y 6, y las resistencias comunes entre las dos mallas igual a las fuentes que encontré. ¿Ok? Miren, escriban por favor la ecuación de la malla 2, pero asumiendo que la corriente de la malla 2 va en sentido contrario al que está dibujado aquí. Lo pueden escribir en una hojita y ver qué sucede con la ecuación de la malla 2. Y me comentan, por favor. Ya, a ver, Matías me dice aquí que es menos 30, menos... Ay, el recorrido, ¿cómo lo hizo aquí? A ver, Matías, ¿cómo hiciste el recorrido aquí? Menos... más, ¿y por qué menos aquí? ¿Por qué este signo menos de aquí?
Este signo menos de 9, 2, 4 y 6. O sea, yo pensé que había que sacar la misma ecuación, pero yendo en sentido contrario al I2. ¿O no era así? No, no, la idea es que I2 vaya en sentido contrario. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya, no, está bien, a lo mejor yo me expliqué mal. La idea es que I2 vaya en sentido contrario, para poder, Ah, ya. porque finalmente lo que tenemos aquí es lo mismo que está aquí abajo. Está bien eso en el sentido de poder hacer el recorrido nomás, pero manteniendo la dirección de I2, sí. Desde ese punto de vista, esto está bien. ¿Ya? Pero la idea mía era que I2 cambie de dirección. Fíjense que I2 cambia de dirección. Este signo va a ir arriba. Si I2 cambiara de dirección, no, no, la idea es que ocurra eso. Ya, entonces vamos a tener menos 30 más 9 más 6 más 2 más 4, perfecto. Y más 9 y 1. Perfecto. Y fíjense que al cambiar la dirección de I2 en la ecuación de la malla 1, también tengo más 9 por I1 más 9 por I2. O sea, este signo menos de aquí también va a cambiar. Estoy apuntando ahí. Ese también va a cambiar a positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense que lo que ha pasado es que si yo cambio la dirección contraria a I1, fíjense que la dirección de I2 ahora es contraria a I1, el sentido de I1. Entonces, aquí este signo puede ser negativo, puede ser positivo. ¿Ya? Y aquí va a cambiar a positivo. Eso puede cambiar. Eso es lo que quería que verificaran ustedes. El resto, menos 30, este menos 30 pasa a ser más 30 aquí. Aquí también va a haber un cambio. Pero los valores a encontrar no van a cambiar. Normalmente conviene, no es que necesariamente haya que ponerlo así, pero normalmente conviene que las corrientes de malla se coloquen todas en la misma dirección. ¿Por qué conviene eso? Porque fíjense que va a aparecer aquí un sistema de ecuaciones que la diagonal principal va a ser siempre positiva y todos los otros elementos que están fuera de la diagonal son negativos. Me puede indicar si voy medianamente bien o no, es una guía, nada más. Pero si yo voy colocando una corriente en un sentido, otra en otra, supongamos que tengo aquí 4 mallas, pongo 2 en una dirección y las otras 2 en la dirección contraria a las anteriores, entonces no se va a cumplir esa situación.
Entonces ahí conviene, como sugerencia nomás, es que conviene de que las corrientes de malla estén orientadas en la misma dirección, cualquiera que sea la dirección. Cuando están orientadas en una misma dirección, entonces va a ocurrir que el sistema de ecuaciones va a tener la diagonal principal positiva y todo el resto van a ser negativos. Que sirve una pequeña guía, pero nada más que eso. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Disculpe un poquito de contestar una llamada. ¿Aló? Sí, sí, cuenta. Sí, sí, tranquilo. Sí, sí, sí. Cuenta. Ya, ya, correcto. Sí, sí. Lo que pasa es que esa la hice hace harto tiempo, pero no tener el peso no. Es el total. Por mi impuesto, con todo lo que sí. Así es. Sí. Ah, ya, ya. No, ya. Si quieren pagarme más, no me hago problema, pero claro. Sí, y lo otro, lo que pasa es que lo otro es que después se tiene que definir la cantidad exacta. Porque es otro tema que vimos el otro día y no hay, inicialmente eran 10, pero parece que van a ser más. No, 100, ya, 150 total. Listo, ok, listo. Gracias igual, chao, chao. Que me he tenido que estar contestando el teléfono. Vamos a solucionar el sistema de ecuaciones entonces. Ya sabemos que es ese nuestro sistema de ecuaciones. Ahí estábamos hasta aquí. Entonces seguimos avanzando, resolvemos. Fíjense que sumamos 7 más 5 más 9, 9 más 2 más 4 más 6, 10, 19, 21, 16, 21. Entonces nos queda 21 y 1 menos 9 igual 45, menos 9 más 21 y 2 igual menos 30. Entonces, encontramos que la corriente I1 es 1.8750. Si ustedes meten esto en una calculadora, debe salir ese valor. Y la corriente I2 salió menos 0.6250. Entonces, fíjense el detalle, salió negativo, menos 0.6250. Significa que nos equivocamos, que está mal hecho, porque este valor negativo implica que la ecuación, la corriente I2 la definimos en ese sentido, pero salió negativo. Entonces aquí no nos vamos a hacer mucho problema porque da lo mismo si este valor es positivo o negativo. Lo importante es que si es negativo, mantenemos la dirección. No nos hacemos inconvenientes. Y por lo tanto, cuando necesitemos el valor de I2, lo vamos a utilizar con su signo. Lo vamos a utilizar con su signo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, aquí hemos llegado a encontrar los valores de la corriente de malla 1
y de corriente de malla 2, de acuerdo al planteamiento de nuestro sistema de ecuaciones. Pero como les decía antes, las corrientes de malla no son las que realmente circulan por el circuito. Las que realmente circulan por el circuito, no sé si lo tengo aquí, las que realmente circulan por el circuito son las corrientes de rama. Entonces, para eso, vamos a tomar el dibujito este y lo voy a copiar acá. Aquí lo voy a colocar aquí encima para poder ver lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo que realmente me interesa calcular son las corrientes de rama. ¿Y cómo vamos a calcular las corrientes de rama? A partir de las corrientes de malla. Ahí. Fíjense que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo definí las corrientes de rama, que son las que están dibujadas en verde ahí con letra chiquita. Entre paréntesis, lo olvidé. Normalmente las corrientes de malla se escriben con la letra I mayúscula, y las corrientes de rama se escriben con la letra I minúscula para distinguir cuál es corriente de malla y cuál es corriente de rama. Ese detalle. Entonces, la corriente de rama 1, fíjense que va desde el nodo inferior por la rama hasta el nodo superior. Ahí termina la corriente de rama I1. La corriente de rama I2 parte del nodo superior, viaja por la resistencia de 2, de 4 y de 6 y llega al nodo de abajo, al inferior, y ahí termina, ahí muere la corriente de rama 2. La corriente de rama 3 parte del nodo superior y se va por esta rama central, pasa por la resistencia de 9, por la fuente de 30 y muere en el nodo de abajo. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que en la rama 1, en esta rama de aquí, donde está la resistencia 7,5 de la fuente de 15, donde circula la corriente I1, también circula la corriente de malla 1 y en la misma dirección. Fíjense que I1 de malla circula por aquí y circula por acá también. Y la corriente de rama 1 circula desde el nodo de abajo hacia el nodo de arriba. Por lo tanto, tienen el mismo sentido de dirección ambas. Y en ese caso, yo voy a decir que la corriente de malla de rama 1, que es la I minúscula, va a ser igual a la I1 mayúscula. Y por lo tanto, como ya conozco el valor de la I1 mayúscula, entonces yo sé que la corriente de rama 1 tiene el mismo valor que la corriente de malla 1. Es decir, 1,8750 amperes. En el caso de la corriente de rama 2, circula por la misma parte y en la misma dirección que la corriente de malla 2. Luego, I2 minúscula es igual a I2 mayúscula. I2 de rama igual a I2 de malla. Y como I2 de malla es negativo, entonces I2 de rama también es negativo. ¿Qué pasa en la rama 3? Fíjense que en la rama 3 yo definí la corriente de rama hacia abajo. Estas definiciones son arbitrarias. I1, I2 y 3 minúsculas son absolutamente arbitrarias. Yo puedo las definir en sentido opuesto a todas estas, todas entrando al nudo, todas saliendo del nudo, como se me hubiese ocurrido. Pero una vez que la defino, respeto esa dirección. Entonces la corriente de malla 3, de rama 3 va hacia abajo. Entonces yo digo, en esta rama, la corriente de malla 1 va en la misma dirección que I3. La pongo positiva. Pero la corriente de malla 2 va en sentido contrario. Entonces la pongo negativo. Por lo tanto, la corriente de rama 3 va a estar compuesta por la corriente de malla 1, que va en la misma dirección, menos la corriente de malla 2, porque va en la dirección contraria. Entonces de ahí sale ese signo menos. Y entonces hago la operación. I1, que vale 1,87, menos, este signo menos, la corriente de malla 2, pero la corriente de malla 2 vale menos 0,625. Entonces aquí tengo un doble signo menos y por lo tanto calculo que la corriente de rama 3 es positiva, es decir, efectivamente va hacia abajo, pero vale 2,5 amperes. ¿Ya? La corriente I1 está bien definida, la corriente de rama 1 está bien definida, en cambio la corriente de rama 2 no está bien definida porque debe ser en sentido contrario, por eso salió negativo. Pero como ya salió negativo, lo dejamos así porque ya lo definimos de alguna manera, entonces lo mantenemos en la dirección en la cual lo definimos. ¿Ok? Entonces, de esa forma,
hemos calculado las corrientes de malla y hemos obtenido las corrientes de rama. Lo que circula en rigor por las ramas de los circuitos son las corrientes de rama. Las corrientes de malla son una variable auxiliar que nos permite calcular las corrientes de rama. ¿Ya? Por esa razón, entonces estas corrientes de malla son ficticias, porque aquí yo estoy asumiendo que circulan por todas estas dos ramas, pero lo correcto son las corrientes de rama. ¿Ya? Entonces, corrientes de malla, letras mayúsculas, dirección que yo quiera, da lo mismo, antihorario u horario, pueden ser todas distintas, pueden ser todas iguales, no hay ninguna restricción al respecto, y se escriben con letras mayúsculas las corrientes de malla. Las corrientes de rama se escriben con letras minúsculas, y yo las puedo definir en la dirección que quiera, pero siempre sobre una rama. Y una vez que obtenga los valores de las corrientes de malla, entonces hago la relación, corriente de rama y corriente de malla. Si la corriente de malla va en la misma dirección que la corriente de rama, entonces son iguales, son positivas. Si la corriente de malla va en sentido contrario a una corriente de rama, entonces va a llevar el signo menos antes. ¿Ya? Y tomo el valor con su signo según corresponde. Y de esa manera entonces obtengo las corrientes de rama, y con las corrientes de rama yo puedo obtener los voltajes en cada uno de los elementos, o puedo conocer las potencias en cada uno de los elementos. Y aquí entonces hemos hecho un análisis de circuito. Bueno, no todo, pero por ejemplo, voltaje de la resistencia 7 ohm en esta. Entonces va a ser 7 por la corriente I1. Sí, Ronald, no hay problema. Ya, entonces este R por I1 es 7 por el valor de I1 por 1.8750, da 13 y tantos voltios. En la resistencia de 2, que sería este, fíjense, es 2 por menos 0,6. Menos 0,625. Luego este voltaje es menos. ¿Ya? ¿Qué significa menos? Significa que si yo usé esa dirección, esta corriente polarizaría esta resistencia positiva en este lado y negativa acá. ¿Ya? Pero como es negativo, significa que, como la corriente va en sentido contrario, la polaridad del voltaje cambia. Positivo en el lado que yo asumí negativo, negativo en el lado que yo asumí positivo. ¿Ya? Eso significa ese signo menos en los voltajes. Y para el caso de las potencias como RI cuadrado, siempre tienen que salir positivas. Aquí no puede salir una potencia negativa. Entonces, la resistencia de 5 es 5 por 1.87 al cuadrado. Y la resistencia de 6, que esta, va a ser 6 por menos 0,625 al cuadrado. Y la resistencia de 9 va a ser 9 por 2,5 al cuadrado. Y ahí hemos hecho análisis de circuitos usando el método de mallas. ¿Dudas, consultas, comentarios? Bien, si no hay ninguna, entonces sigamos avanzando con el método Maya, con otro ejercicio. Obtener el voltaje en la resistencia de 10 y la potencia en la resistencia de 6, aplicando el método de Maya. Por ahora, olviden el lado positivo y negativo del voltaje.
porque al calcularlo vamos a saber si esta propuesta que nos hacen aquí es correcta o no. Entonces les voy a pedir que planteen primero el sistema de ecuaciones para que vayamos comparando. ¿Cuántas mallas tenemos aquí en primer lugar? Tres. Tres. Tres mallas, perfecto. Por lo tanto, ¿cuántas corrientes de malla? Tres. Tres. Una por cada malla. ¿Y cuántas corrientes de rama habrían aquí? Que eso es lo interesante aquí en este caso. ¿Cuántas corrientes de rama? Aquí en este caso vamos a empezar a considerar las ramas entre nodos relevantes, o sea, nodos que unan tres o más, no nodos que unan dos elementos, sino que aquellos nodos que unen tres o más elementos. Yo creo que seis corrientes de rama. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro dato? Perdón. Dame la solución. Ahí. Ya, nos interesaría aquí conocer entonces el sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones van a resultar aquí? A ver si nos podemos proyectar. Tres. Tres. Tres ecuaciones y tres incógnitas.
Cuando tengan las ecuaciones, les pido que si las pueden compartir. Ya tengo las ecuaciones, profe. ¿Ya? ¿Las puedes compartir? Ya. Pero digo gente de malla 1, 2 y 3 ¿o no? ¿O solo las digo? Ubícanos cuáles son, o lo puedes escribir por el chat, indicándonos cuál es la malla 1, cuál es la 2 y la 3, porque aquí como darle nombre y dirección a las corrientes cualquiera, entonces puede que no coincidamos. Ya, yo le coloqué malla 1 a la que está abajo a la izquierda. Ya, A la que está al lado la malla 2 y la que está arriba la malla 3. ya, perfecto. Bueno, voy a escribir la ecuación en el chat, ¿o no? ¿O las digo? Eh, Mejor escríbela. Ya, Escríbela por aquí lo escribo. tira todo. O sea, tú llamaste
¿Y las direcciones que les diste? A esta le llamaste 1. Esa misma dirección. Ah, ya, perfecto. A todas le puse esa. Ya, ok. Entonces esta es la 1, esta es la 2 y arriba 3. Ok, perfecto. Entonces, esto es I1. Entonces, bien, entonces aquí tenemos I2. Y 3 entonces. Así la llaman. Entonces 12 y 1. Menos 6 y 2, menos 10 y 3. Igual 10. Menos 6 y 1. Más 11 y 2. Menos 3 y 3 igual a 15 y 10 y 1. Menos 10 menos 3 más 18 y 3 igual a 10. La primera ecuación es de la malla 1, la segunda ecuación de la malla 2 y la última de la malla 3. Perfecto. En el orden que yo estoy mostrando ahí, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto. Ya. ¿Qué opina el resto? Vamos a insertar aquí una ecuación. A ver si puedo colocar una ecuación. Aquí vamos a ir escribiendo las ecuaciones realmente. parece que la primera la tengo mala. Así es. Así es. ¿Qué está malo en la primera? Me faltó sumarle la resistencia 10. 6, 10, 12, sí. Faltaron 10, exactamente. Sí. Y hay otro detallito ahí también. Voy a escribir aquí entonces. Voy a escribir Sería igualado a menos 10. exactamente. Ah, ya. 10 más 6 más 2 más 4. Siempre es bueno hacer el recorrido completo. Y eso por I1. ¿No es cierto? Menos los 6 por I2 menos los 10 por I3. ¿Por qué sé inmediatamente que son menos? Porque tú me dijiste que habías elegido la misma dirección. O sea, esta se repite, ¿no es cierto? Y es bueno hacer la misma dirección porque eso me asegura de que van a ser signos menos los que voy a encontrar en los caminos donde hay ¿cómo se llama? Resistencias comunes. Ahí. Eso fue lo que se hizo. Muy bien. Y Bueno, la segunda ecuación también la tengo mala porque copié mal lo de los voltajes.
Lo hice al revés. Está bien, no importa. Y esto va a ser igual, entonces fíjense que en la secuencia yo me encuentro con el positivo de esta fuente de 10 y al otro lado el signo igual tiene que ser negativo. Entonces es muy fácil plantear el sistema de ecuación. Ese sería el primer caso. Voy a copiar y voy a pegar esto aquí. En la segunda ecuación, entonces tenemos que partir con los menos 6 y 2, menos 6 y 1. Ahora este cambia a positivo. Y vamos a tener todas las de y 2. Tengo la de 6, más 3, más 2. Y no hay más. 6, 3 y 2. Y tengo menos la resistencia común entre I2 e I3. La malla 2 y la malla 3, la resistencia de 3. Y veamos los voltajes. Tengo aquí más 10. Entonces, si parto por aquí abajo, me encuentro con el signo menos, al otro lado signo igual positivo. Menos 5, al otro lado signo igual positivo. Los voy a escribir todos. Más 5. Y aquí tengo más 20, al otro lado signo igual negativo. Menos 20. Ahí tengo todos los valores. Ahí. Y por último, copiamos y pegamos. La última ecuación, entonces sería menos 10 y 1. Menos 10 y 1. Menos 3 y 2. Y más. Entonces, en paréntesis y más tenemos 10, 5 y 3. 10 más 5 y más 3. Esas son todas las de la resistencia de acá. Perfecto. Y aquí tenemos entonces menos 15 más 15 al otro lado signo igual. Más 5 igual a menos 5 al otro lado signo igual. Y ese sería el sistema de ecuación. O sea, en rigor vamos a tener 10 más 6 más 2 más 4, 6, 10, 22 veces y 1, menos 6 y 2, menos 10 y 3, menos 10, igual a menos 10. Después tengo menos 6, tengo 6, 7, 8, 9, 11 y 2 en la malla 2. Hay que tener más 10 más 15 menos 20 menos 5. Aquí tengo 10, 15, 18 veces y 3 y tengo más 10. ¿Sí? Ese debiese ser entonces el resultado. ¿Sí? ¿Eso obtuvieron? Ya, ahí tenemos entonces eso, nuestro resultado. Bueno, aquí se hizo exactamente igual y 1 y 2 y 3 de la misma forma. Entonces, está planteado el sistema de ecuaciones dando la vuelta completa, pero ya sabemos que esto lo podemos pasar muy rápidamente de esta manera. ¿Ya? O 22, 11 y 18. Bien, ahí estaríamos. Ese sería el sistema de ecuaciones. Si lo resolvemos, ese es el resultado. Ustedes pueden resolverlo con una calculadora, no es problema. Fíjense que I1 y 2 salieron negativos, pero eso no es problema. Significa que esto en rigor va en otro sentido, pero eso no tiene mayor importancia, porque lo importante es que cuando necesitemos el valor de I1 y el valor de I2, lo usemos con su signo. Eso es lo interesante. En este caso, no nos piden calcular todas las corrientes de rama. Se pueden calcular, ustedes pueden hacer ese ejercicio para digamos, completarlo más. Aquí me interesa esta rama, ¿ya? La rama de la resistencia de 10 y la rama de la resistencia de 6, porque ahí es donde me piden resultados. Por lo tanto, las otras no son de interés en este caso. ¿Ya? Y entonces, para ello, ahí están los valores de las corrientes. Se define la corriente de rama con la resistencia 10 en esa dirección. ¿Ya? Puede ser cualquiera.
y entonces decimos que si esa es la dirección, eso va a ser igual a I1 menos I3. Fíjense que I1 va en la dirección de la corriente de rama, I3, que es la de malla, va en dirección contraria. Por eso es I1 menos I3. Y la corriente I4 se define hacia abajo. También es arbitrario eso. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Y en este caso I4 va a ser igual a I1 menos I2. Porque I1 va en la misma dirección de I4 y I2 va en dirección contraria. I1 menos I2. Y al reemplazar los valores, se reemplazan los valores con su respectivo signo. Y me dice que I2 es menos 0,707. Es decir, la corriente I2 no va en esa dirección, sino que en la dirección contraria. Y la corriente I4 va en la dirección que está definida aquí. Por lo tanto, el voltaje X que me pidieron es menos, porque como la dirección va en sentido contrario, entonces va a ser negativo aquí y positivo acá. Por eso es que aparece. Es decir, está en la polaridad esa que se definió aquí. Y la potencia X en esto da lo mismo la dirección de la corriente, porque como va al cuadrado, entonces tenemos el resultado. Ese es el método de mallas. No es más dificultad que eso. ¿Dudas, consultas? Ya, no por ahora, dice Diego. Y le voy a dejar, ustedes pueden tomarle una foto a esto. Para poder calcular lo mismo, determinar las corrientes de rama y los voltajes en cada resistencia, pueden agregar las potencias también. Recuerden que las corrientes de malla y las corrientes de rama son arbitrarias, la dirección es arbitraria. El nombre y dirección es arbitraria.
Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Hemos avanzado harto, ya tenemos un método de malla. Aquí es prácticamente algunos ejercicios, tenemos que comparar una situación especial y terminaríamos la próxima semana ya con el método de malla. Bueno, profe, gracias. Chao. Ya, gracias a ustedes, que Chao, estén muy bien. profe. Chao, chao.